Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice identificar el polígono regular que tiene 9 diagonales y bueno, pues eso es lo que me están pidiendo de problema. A ver, recordemos que un polígono regular de n lados realmente posee algunos elementos, como por ejemplo los ángulos internos de cada uno de sus vértices, los ángulos externos e incluso las diagonales, que es justamente lo que me están pidiendo en este problema. Solo que aquí ya me están dando las diagonales totales, pero no pasa absolutamente nada. Evidentemente esto también se resuelve con polígonos regulares, pero antes de empezar a resolver este problema hay que recordar qué es eso de las diagonales. Recordemos que las diagonales no es otra cosa más que la unión de una línea recta de un vértice a otro vértice del polígono no adyacentes al vértice del cual se está extrayendo la línea recta. A ver, vamos a verlo gráficamente qué es. Por ejemplo, yo tengo un polígono regular de 5 lados, que en este caso sería un pentágono, ¿no? Entonces, una diagonal es una línea recta que sale de alguno de sus vértices a cualquier otro de sus vértices, pues es otra cosa más que una línea recta que une los vértices. Evidentemente, no los que están adyacentes a este vértice, porque, a ver, si yo saco una línea recta de aquí a este vértice, pues realmente sería un lado del polígono regular, por lo tanto no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, aquí podemos observar que salieron dos diagonales a partir de este vértice. Vean, aquí también saco dos diagonales a partir de este vértice pues ya saqué esta y tendría esta, y de este pues ya saqué esta y esta, entonces ya podemos observar que tiene una cantidad de diagonales. De hecho son contables, ¿no? Gráficamente lo podemos contar, visualmente también lo podemos contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 diagonales. Evidentemente, cuando nosotros tenemos un polígono regular de más número de lados, por ejemplo, un nonágono, un decágono, ¿no? Cuando nosotros tenemos un polígono regular de muchos lados, contar todo este tipo de diagonales realmente es un tanto complicado. O bueno, no tan complicado, pero la verdad es que se perdería demasiado tiempo. Entonces, para eso, vamos a utilizar una formulita que de hecho es la fórmula para poder calcular el número total de diagonales, que es la siguiente. Para poder calcular el número total de diagonales es la fórmula diagonales totales, no importa cómo lo denoten, con qué letra lo denoten, es diagonales totales es igual a n por n menos 3, que va a estar dividiendo a 2, donde n es el número total de lados del polígono regular. Salvo que en este caso ya me están dando algo completamente diferente. Por ejemplo, a ver, si a mí me dicen cuántas diagonales tiene un pentágono, que es de 5 lados, pues simplemente yo sustituyo la n por el 5. Por ejemplo, decimos que las diagonales totales de un pentágono es igual a 5 por 5 menos 3, que va a estar dividiendo a 2, y esto va a ser igual a 5 por 5 menos 3, serían 2, que va a estar dividiendo a 2, el 2 con el 2 se cancelan y únicamente tendríamos 5 diagonales totales, y de hecho justamente lo hicimos gráficamente y las contamos visualmente, pero como ya les había comentado, en este caso no me están pidiendo el número de diagonales totales, me lo están dando. Aquí podemos observar que me dice identificar el polígono regular que tiene 9 diagonales. Entonces, ¿cómo voy a resolver este problema? Bueno, pues para poder resolver este problema simplemente vamos a sustituir los datos que ya tenemos y despejar el valor que requerimos. ¿Qué requerimos? El número total de lados. Bueno, realmente no me están diciendo, a ver, ¿cuántos lados tiene el polígono regular que tiene 9 diagonales? No me lo están diciendo, pero sí me están diciendo identificar el polígono regular que tiene 9 diagonales. Entonces, evidentemente, me están pidiendo el polígono regular en cuestión. Así que vamos a sustituir este 9 que conocemos como diagonales totales en esta fórmula. Por lo tanto, tendríamos 9 que va a ser igual a n por n menos 3, que va a estar dividiendo a 2. Perfecto. Y como podemos observar, vamos a tener la variable n. Entonces, la variable n es justamente el valor del número de lados, así que vamos a empezar a despejarla. Primero, lo que voy a hacer es pasar este 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y distribuir esta n por esto y por esto. Así que tendríamos 9 que va a multiplicar a 2, va a ser igual a n por n, sería n cuadrada, n por más, bueno, más por menos es menos, y n por 3 serían 3n. Y ahora si reducimos esto, 9 por 2 serían 18, y esto va a ser igual a n cuadrada menos 3n. Como podemos observar, tenemos una ecuación de segundo grado con una sola incógnita, así que lo que tenemos que hacer es igualar todo con 0 y resolverla por alguno de los métodos que ya conocemos. Así que en este caso tendríamos que 0 va a ser igual a n cuadrada menos 3n menos 18, ¿sí o no? El 18 que está sumando pasa restando. Ahora vamos a resolver esta ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Como podemos observar, esto es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, para poder encontrar los valores que satisfacen esta ecuación, podríamos utilizar factorización o la fórmula general. Pero como ya les había comentado, es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Por lo tanto, es muchísimo más fácil factorizar. Así que vamos a factorizarlo. Tendríamos entonces que n cuadrada menos 3n
n menos 18 va a ser igual a 0. Simplemente conmute la operación. No estoy haciendo absolutamente nada malo. Y ahora sí vamos a empezar a factorizar. Primero escribimos dos factores e igualamos con 0 y decimos una n va aquí, una n va acá. El primer signo va en el primer factor, que es menos, y el producto de los signos va en el segundo factor. Menos por menos es más. Ahora, necesito dos números que multiplicados me den menos 18 y sumados me den menos 3. Esos números son extremadamente sencillos y es menos 6 y 3 positivo. Menos por más es menos, 6 por 3 serían menos 18. Menos 6 más 3 serían menos 3. Por lo tanto, estos son los factores de esta ecuación de segundo grado con la sola incógnita. Pero recuerden que una cosa son los factores y otra cosa son los valores que satisfacen la ecuación. Entonces, para poder hallar esos valores, simplemente tenemos que igualar cada uno de los factores con 0 y despejar la variable en cuestión. En este caso es la n y decimos n menos 6 va a ser igual a 0, pues entonces n va a ser igual a 6. El menos 6 que está restando pasa sumando y n más 3 va a ser igual a 0, así que n va a ser igual a menos 3. Perfecto, sabroso y delicioso. Entonces tenemos un polígono regular de menos 3 lados y un polígono regular de 6 lados. Evidentemente y por obvias razones no existen los polígonos regulares de menos una cantidad de lados, porque o sea, no mamen, ¿no? Evidentemente, la respuesta correcta y la respuesta coherente es n igual a 6. Por lo tanto, el polígono regular del que estamos hablando es el polígono regular que contiene 6 lados y que tiene su nombre como hexágono. Así que la respuesta de este problema sería hexágono. Y ya está, eso es todo. Y bueno, vamos a resolver siempre acá dice, relacionar el concepto con la recta que corresponde de acuerdo con la figura y me da esta figura que tenemos acá. A ver, déjenme decirles algo muy importante y es que para empezar este problema pertenece al tema de puntos y rectas notables de un triángulo y déjenme decirles que realmente la figura no tiene absolutamente nada que ver con el problema. Bueno, sí, o sea, nos están representando los elementos de cada una de estos conceptos que son justamente rectas notables, pero a fin de cuentas, ay, como que no es necesario, ¿saben? Realmente la figura esté o no esté, se puede resolver este problema, así que pues vamos a empezar a resolver este problema. No hay necesidad de enfocarnos en la figura ni nada por el estilo, solamente tenemos que relacionar los conceptos con la recta notable a la que pertenece y ya está. Entonces vamos a empezar a relacionar. Tenemos en este caso el concepto, vamos a empezar por el de altura. Recordemos que la altura no es otra cosa más que líneas rectas perpendiculares a un lado que pasan por el vértice opuesto al lado, y esa definición la vamos a encontrar en recta perpendicular que pasa por el punto medio, no. Segmento que une a un vértice con el punto medio, no. Segmento que tiene como extremo un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Justamente la altura pertenece a el inciso D. Después vamos a la mediana. Recordemos que la mediana es la línea recta que une el punto medio de los lados de un triángulo al vértice opuesto al lado en cuestión. Entonces vamos a observar dónde está la mediana. Divide a un ángulo en dos congruentes, no. Recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento, no. Segmento que une a un vértice con el punto medio del lado opuesto, ahí está. La mediana sería el inciso C. Después vamos a la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es la línea recta que divide a los ángulos de un triángulo en dos ángulos congruentes, es decir, dos lados iguales. Vamos a la bisectriz, relacionar, dice, divide un ángulo en dos congruentes y ahí está, perfecto. Y por último, la mediatriz, que es justamente la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento. Es todo lo que tenemos que hacer. La mediatriz se relaciona con el B y entonces la respuesta de este problema me quedaría como 1D, 2C, 3A, 4B. Y ya, este sería el resultado de este problema. Insisto, realmente no tenía nada que ver esta figura, son puro relacionar conceptos. De hecho, antes de empezar este problema les voy a dejar los puntos y rectas notables porque realmente, revisando ya los problemas que contiene la guía, sinceramente, lo único que trae de rectas y puntos notables es este problema, y yo creo que descartaron muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo el ortocentro, el baricentro y todo ese tipo de cosas. Pero no se preocupen, les voy a dejar una imagen antes de empezar a resolver este problema, pues para que se den una idea de todos estos conceptos. A fin de cuentas les digo, realmente no hay como mucho que resolver dentro de esto porque son puros conceptos. Claro, sí podemos aplicar los conceptos para poder resolver algunos ejercicios, pero realmente son ejercicios un poco más avanzados, ¿no? Entonces, bueno, así quedaría la respuesta de este problema y vamos al siguiente problema.
Y bueno, vamos a resolver siempre que me dicen calcular dos ángulos alfa y beta de la figura donde la circunferencia tiene un polígono regular inscrito y me dan esta figura que tenemos acá. A ver, primero que nada y lo más importante, mencionarles que este problema tiene dos maneras de solución. La primera es utilizando ángulos en una circunferencia y la segunda es utilizando el concepto de polígonos y unos cuantos conceptos básicos de trigonometría. A ver, personalmente hablando, creo que es muchísimo más sencillo utilizando polígonos y conceptos básicos de trigonometría que ángulos inscritos en una circunferencia. Pero como ustedes quieran resolverlo está más que perfecto. Yo lo voy a resolver mediante el conocimiento de polígonos y conocimientos básicos de trigonometría. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque para mí es lo más lógico pensar que todavía estamos en el tema de polígonos, puesto que hace dos ejercicios hicimos un ejercicio de polígonos. Entonces, para mí es lógico pensar que este se resuelve mediante polígonos, así que lo voy a resolver mediante polígonos, pero como ya les había mencionado, también se puede resolver mediante ángulos inscritos en una circunferencia y está más que perfecto el método de lo que quieran utilizar. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es extraer la figura del polígono regular, que en este caso es un hexágono, junto con el triángulo inscrito. La circunferencia la voy a descartar. ¿Por qué o para qué? Simplemente para que trabajemos únicamente con este polígono y con este triángulo. Así que vamos a tener lo siguiente. Tendríamos nuestro polígono regular de n cantidad de lados, que en este caso la n cantidad de lados son 6, por lo tanto es un hexágono, y tendríamos entonces nuestro triángulo inscrito en nuestro hexágono, que va una diagonal, ahí está, perfecto, sabroso y delicioso, y ahí está nuestro triangulito, ¿no? Queremos saber cuánto vale este ángulo que es el ángulo alfa y este ángulo que es el ángulo beta. A ver, para poder empezar a resolver este problema yo necesito saber obligatoriamente cuál es el valor de cada uno de los ángulos internos de los vértices de nuestro polígono regular, es decir, de nuestro hexágono. Recordemos que hay una fórmula para poder calcular el valor de cada uno de los ángulos internos de nuestros vértices de nuestro polígono regular y tiene la siguiente forma. Decimos que alfa va a ser igual a 180 que va a multiplicar a n menos 2 que va a estar dividiendo a n, donde n por supuesto es el número total de lados de nuestro polígono regular. En este caso nuestro polígono regular tiene 6 lados totales, por lo tanto n es igual a 6, así que vamos a sustituir y vamos a desarrollar. Tendríamos entonces lo siguiente, que esto va a ser igual a 180 que va a multiplicar a 6 menos 2 que va a estar dividiendo a 6 únicamente. Esto va a ser igual a 180 que va a multiplicar a 6 menos 2 que en este caso son 4 que va a estar dividiendo a 6. Esto va a ser igual a 180 que va a multiplicar a 2 por 2, el 4 lo estoy escribiendo como 2 por 2, que va a estar dividiendo a 3 por 2. Esto va a ser igual a un 2 con un 2 se cancelan y únicamente tendríamos 180 por 2 que va a estar dividiendo únicamente a 3. Esto va a ser igual entonces a el 180 que se puede escribir como 60 por 3 que va a multiplicar a 2 que va a estar dividiendo a 3. Y esto va a ser igual a 3 con 3 se cancelan, únicamente tendríamos entonces 60 que va a multiplicar a 2 y esto va a ser igual a 120 grados. Por lo tanto, cada uno de los ángulos internos de los vértices de nuestro polígono regular es igual a 120 grados. Así que podemos decir con toda la facilidad del mundo que estos son 120 grados, estos son 120 grados, estos son 120 grados, estos son 120 grados, estos son 120 grados y, oh, sorpresa, estos son 120 grados. Como podemos observar, de hecho ya encontramos uno de los valores que me están pidiendo y es justamente el valor de alfa. Así que la podemos reescribir, ¿no? Decimos entonces que alfa es igual a 120 grados. Perfecto. Ya solamente nos falta el valor de beta. ¿Pero cómo podemos encontrar el valor de beta? Ah, pues utilizando conocimientos básicos de trigonometría. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que es un polígono regular, debemos de saber y mencionar que los polígonos regulares tienen n cantidad de lados iguales. Es decir, en este caso tenemos un hexágono, por lo tanto tiene 6 lados completamente iguales. Este lado vale lo mismo que este lado vale lo mismo que y así sucesivamente. Evidentemente mi figura se ve bien culero, pero valen lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿por qué les estoy mencionando esto o por qué les estoy diciendo esto? Porque si nosotros observamos el triángulo inscrito dentro de este polígono regular, podemos observar que efectivamente este lado del polígono regular y este lado del polígono regular casualmente son los catetos de nuestro triángulo, es decir, que este lado del triángulo es igual a este lado del triángulo, por lo tanto cumple con una de las definiciones de los triángulos clasificados por sus lados y es justamente la de el triángulo isósceles. Por lo tanto, como sabemos que es un triángulo isósceles, podemos llegar a la conclusión de que este ángulo también es igual a este ángulo, así que mediante el teorema de los triángulos que me dice que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a
180 grados podemos encontrar el valor de b. Así que decimos lo siguiente: 120, que ya lo conocemos, más beta, más el otro beta, que es este ángulo que no nos están dando, pero que sabemos que es exactamente igual a este, debe de ser igual a 180 grados. Así que reduciendo los términos tendríamos lo siguiente: 120 más beta serían 2 veces beta, que va a ser igual a 180. El 120 que está sumando lo paso restando y decimos que 2 veces beta va a ser igual a 180 menos 120. 2 veces beta va a ser igual entonces a 180 menos 120, serían 60 únicamente. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y decimos que beta va a ser igual a 60 entre 2 y esto va a ser igual a 30 grados. Por lo tanto, beta también va a valer 30 grados y entonces la respuesta de este problema sería alfa igual a 120 grados y beta igual a 30 grados y ya está. Sería absolutamente todo mediante el uso de polígonos regulares, como ya les había mencionado anteriormente. Pero una vez más les repito, también se puede resolver este problema mediante ángulos inscritos en una circunferencia, pero a mi parecer es un poquito más complicado porque necesitamos conocer un poco más de fórmulas y un poco más de conceptos, pero a fin de cuentas es muy fácil de resolver también. Pero bueno, el resultado de este problema sería alfa igual a 120 grados, beta igual a 30 grados y ya está. Ahí está, sabroso, delicioso y suculento.